Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted hoy? Esperamos que con la mirada fija en Jesucristo. Así usted puede estar confiado con la paz y el gozo que solo en Él podemos encontrar. Hoy es viernes y es un gusto saludarles. Reciba un fuerte abrazo de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Les agradecemos que nos permita acompañarles unos minutos en esta preciosa mañana. Estamos con ustedes, sus amigas Rebeca López y Leti Cantú. Buenos días, Rebeca. Muy buenos días, Leti. Como siempre es un gusto saludarte y sobre todo compartir este espacio contigo. Saludar y bendecir a nuestro amable público que hoy nos acompaña. Filipenses 4:6. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Somos familia. Usted no está solo, usted no está en sola. Si usted ha hecho de Jesucristo su Señor, Dios y Salvador, usted forma parte de la familia del Señor. ¿Y sabe qué? Esta familia está interesada en apoyarle en oración por la necesidad que usted tenga. Háganosla llegar por WhatsApp. El número es 811-590-9879. Ya sea en un mensaje escrito, un audio, si prefiere llamar a la hora que usted lo necesite. Y téngalo por seguro que un integrante del equipo de su programa Suena Familiar se pondrá en contacto con usted y será su compañero de oración. También le invitamos a que escuche este programa y todos los anteriores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Le invitamos a que se suscriba, a que le dé like, a que active la campanita y que lo comparta con sus seres queridos. Estamos con la serie La Cruz y el tema Señales de la Victoria. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos pudieron haber pensado que estaba derrotado, que había perdido, que era un fracasado, probablemente que hasta que se ilusionaba de tantas cosas que había enseñado. Ciertamente, Leti. Que no eran verdad, pero Así es. Aparentemente así era, pero no. Vamos a ver las señales de la victoria. Ya ve que en programas anteriores hemos recordado eventos que hicieron una parteaguas en la historia de la humanidad. Quizás algunos hechos eran desconocidos de la vida de Jesús. A lo mejor usted no los había escuchado o no sabía. Pero bueno, en todo este mes que hemos visto este programa, esta serie, hemos visto pues hechos de la vida de Jesús, de su ministerio, de su sufrimiento, de la muerte y de la resurrección. Hoy veremos 4 detalles muy significativos que ocurrieron cuando Cristo murió en la cruz, que se manifestaron como muestra de su victoria en la cruz. Amén. En Mateo 27:51 dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es que sabe que este velo era el que cubría la entrada del lugar santísimo, del cual, del otro lado, nadie más podía entrar más que el sumo sacerdote y el día de la expiación. Era el velo que separaba al pueblo de la presencia del Espíritu de Dios. Pero en la muerte de Jesús vemos el amor de Dios y el acceso a la presencia de Dios que había estado, pues, pudiéramos decirle, distante o separada de la humanidad, ahora se había abierto. La vida y la muerte de Jesús nos muestran cómo es Dios y quitan para siempre el velo que nos separaba a la humanidad de Él. Bendito Dios. Nadie más del pueblo podía entrar, solo el sacerdote. En ocasiones, no era siempre, cuando el sacerdote traspasaba ese velo para ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, moría. Así es, Leti. Qué tremendo estaba esto, ¿verdad? Sí, Era el sí. que iba a presentar los sacrificios para el perdón de los pueblos. Seguramente el pueblo estaba expectante viendo si el sacerdote salía vivo de ahí o no. Esto se debía a que el sacerdote no estaba limpio. Esto quiere decir, no estaba preparado como era necesario, sin contaminación, como se explica ahí en el libro de Levítico. Y así no podía estar delante de la presencia de Dios, porque Dios es santo.
Amén. Entonces el sacerdote no estaba en la condición que se requería, pues el sacerdote no podía resistir esa santidad y moría. Esto se hacía cada año para que Dios perdonara los pecados del pueblo por un año. Cada año tenían que volver a hacer lo mismo. Y cuando Cristo murió en la cruz, en ese mismo instante, ese velo se rasgó. Ese velo que no permitía entrar hasta su presencia porque moriríamos. Jesús, nuestro sumo sacerdote, con su muerte, había pagado el precio de nuestro rescate de la esclavitud del pecado. Y con ese pago nos limpió y nos santificó, nos preparó, quitó la contaminación de nosotros para poder entrar a la presencia de ese Dios santo sin que muramos. Ahora, por el sacrificio de Jesús, todos, no como antes, que solo eran los sacerdotes, todos los que creemos en Él, podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia del Dios Todopoderoso. Y en su presencia encontraremos todo, absolutamente todo, Rebeca. Tenemos entrada libre, Leti. Todo lo que necesitamos, ahí lo encontramos. Bendito Dios. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El sacrificio de Jesús es perfecto, es eterno, ya no necesitamos hacer nada, ya no necesitábamos hacerlo cada año. Esto es para siempre, porque ese sacrificio es eterno y es para todos los que creemos. Y de esa manera, por ese sacrificio, somos aceptados por Dios. Jesús lo hizo todo. Su sacrificio es mucho más que suficiente. El Señor anhela que nos acerquemos. Es por eso que pagó nuestro rescate, quitando lo que nos separaba. Así es que no lo dude, no lo olvide. No importa tu pasado, ni lo que piensen los demás. La sangre de Jesús te lavó, créelo, el velo se rasgó y tú puedes entrar confiadamente al trono del Dios vivo. Nada en este mundo puede impedirlo. Esa es la victoria de la cruz, Rebeca. Bendito Dios por esa victoria, ¿verdad, Leti? Amén, gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? Imagínate, Rebeca, hay tanta gente que piensa que tiene que hacer algo para poder ser perdonado o para poder obtener la salvación. ¿O ganar el favor de Dios? Jesús lo hizo todo. No necesitamos nada más que creer. Así es. Él lo preparó todo por amor a nosotros. Otra manifestación, Leti, de la victoria de Cristo en la cruz, al morir y luego resucitar, los sepulcros fueron abiertos. ¿Te imaginas, Leti, ese evento tan espectacular? Nunca había pasado eso. Imagínate, una tumba de los sepulcros abierta. Y no dice que fue una, dice que fueron varias. Así es, en Mateo 27, 52 y 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se abrieron las tumbas. La verdad que esto nos revela que Jesús venció la muerte con poder al morir y resucitar. Él destruyó el poder de la muerte. A causa de su vida, su muerte y su resurrección, la tumba ha perdido su poder. El sepulcro ha perdido su terror. La muerte ha perdido su tragedia. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que como Él vive, nosotros también viviremos. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo venció la muerte con poder. Amén. Y nosotros, familia, nosotros, Leti, estamos seguros en Él. Reflexionemos en esto. Dios nos ha amado eternamente. Así lo enseña Jeremías 31:3. Muy posiblemente usted se lo sepa de memoria. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué
mi misericordia. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y Juan 10:18 dice, nadie me la quita. Este versículo nos gusta mucho, ¿verdad, Leti? Sí, fíjate, ese versículo es bien claro. Y clave también. Sí, porque probablemente haya personas que se compadezcan de Jesús. Así es. Y no es así. Uh-huh. Él mismo se dio por salvación a la humanidad. Nadie lo mató, nadie le quitó la vida. Él la dio. Así Obviamente es. alguien lo mató, ¿verdad? Sí. Perdón por esa frase, pero Él la dio. Así es. Porque Él tenía el poder para impedirlo. Y así lo enseña en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Qué necesitamos, Leti? Reconocer que somos pecadores. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que ahorita nos explicabas tú, que estamos fuera del templo. Apartados. Pero nos enseña también que la paga, porque Dios es un Dios santo y justo. Hemos escuchado constantemente que Dios es amor, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Y esto es verdad. Pero recuerde que no dará por inocente al malvado y que el precio que pagó Jesucristo en la cruz por usted y por mí fue muy alto. Él es el hermoso regalo de Dios, Jesucristo. Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero fíjese bien, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y fíjate, Rebeca, muchas personas pueden temer a la muerte porque probablemente sea algo desconocido para ellos. Y bueno, nadie hemos regresado de la muerte a la vida, pero pues realmente no es algo desconocido. Dice la palabra que aquel que muere y cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, es algo que sabemos que va a pasar después de que el cuerpo carnal muera. Y así es que como Él vive, nosotros también viviremos. Así lo enseñas Juan 5:24. Me recordaste, por cierto, ese versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, en ese momento, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué necesita? Arrepiéntase y reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Como dijo Leti ahorita, no es por nuestras buenas obras, no es por nosotros mismos. Él se lo ganó por nosotros. Él lo hizo por usted y por mí. Así lo enseña Juan 5:11 y 12. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Note usted que en este pasaje no dice el que tiene una religión, el que asiste a una iglesia, el que hace buenas obras, ofrenda mucho, lee y ora mucho, o buenas obras. Dice el que tiene al Hijo. Usted y yo tenemos una deuda impagable que solo Cristo fue capaz de saldar. Es ahí donde vemos el gran amor de Dios por usted y por mí. Recuerde que todo lo hizo por amor. Definitivamente, la muerte fue derrotada en la cruz y en Cristo, Rebeca, como tú dices, el que Así tiene a es. Cristo, tenemos la victoria. Así es, porque el versículo que ahorita repasamos, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Te acuerdas de un coro que dice, tanto me amó que mi corona Él llevó? Por amor, Sí. Leti. La corona de espinas, nosotros éramos los que no la deberían de poner. Así es, esto lo merecemos Y nosotros. tenemos que entender una cosa, que no es por nuestra fuerza, no es porque seamos buenos, porque nunca seremos verdaderamente y suficientemente buenos. Suficientemente sobre todo. Nunca, porque nos podemos engañar y creer que nosotros somos muy buenos, ¿verdad? Estamos muy lejos de la verdad. La victoria
es de Cristo. Amén. Todo por Él y para Él. Él venció la muerte con poder. Primera de Corintios 15, 55 y 57. Gócese con su palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que en el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte con poder. Nosotros estamos seguros en Él, familia. ¿No es así, Leti? Definitivamente. Y pareciera que todo se había terminado. Por eso los que lo seguían, los que creían en Él, se entristecieron cuando Él murió. Pero el gozo de la resurrección, Rebeca, eso es una victoria. incomparable. No solamente de Cristo, sino nosotros en Cristo también. En Cristo, por Él, por el mérito de Él. Familia, usted es importante para Dios y para nosotros también. ¿Está usted agradecido o con algún problema físico, familiar o de trabajo? Por favor, compártanoslo. Por favor, póngase en contacto con nosotros para apoyarles en oración o para lo que usted quiera comentarnos. Puede mandarnos un audio o un mensaje de texto al 811-590-9879. Recuerde que también usted puede encontrar los programas, como ahorita mencionó Leti, en Facebook, YouTube e Instagram. Estamos muy agradecidos con los que se han puesto en contacto con nosotros, los que escuchan los programas y los comparten. Muchísimas gracias. Ustedes son una hermosa bendición a nuestras vidas. ¿No es así, Leti? Repite el número, por favor, Rebeca, y que nos busquen como Suena Familiar. Sí, el teléfono del WhatsApp con gusto, Leti, es el 811-590-9879. Búsquenos en las redes sociales como Suena Familiar. Sí, Gracias. No se le Leti. olvide, porque después a mí me ha pasado de que quiero buscar algo y se me olvida cómo lo busco, ¿verdad? De acuerdo. Así es que es importante. Gracias, Leti. Continuamos con la serie La Cruz y el tema Señales de la Victoria. Veamos un poco de la hermosa manifestación de cuando el centurión se convierte. Pero primero debemos de tomar en cuenta las características que debía de tener para ser centurión. Debía de haber sido educado bajo el régimen militar muy estricto de Roma. Consideremos que el ejército romano era muy fuerte y poderoso. Las demás naciones les temían porque eran hombres de guerra. Los centuriones tenían alta capacidad de resistencia, de templanza y tenían una capacidad de mando. Difícilmente se doblegaban. Los centuriones tenían un carácter fuerte, capaz de tener a su cargo 100 soldados. Esto no debió haber sido nada fácil. Definitivo. De hecho, por el número de soldados, que son 100, por eso se le puso el nombre centurión. Así es. Con una manera de pensar y actuar, pues rígida y muy firme, apáticos por el dolor y la necesidad de las demás personas. Además de todo esto, eran muy influyentes. Seguramente a la vista de todos, los centuriones se consideraban inconmovibles. Rebeca, ¿te imaginas a una persona con estas características? Ay, sí, Leti. Conocemos a unas pocas, pero sí. ¿En serio? ¿Así como el centurión? Ay, qué Bueno, miedo. a lo mejor tanto no, pero sí. Esto debió haber sido tremendo. Yo creo que con verlo les temblaban las piernitas y se aplicaban. Así es. Bueno, pues ese centurión que había estado en el camino de Jesús hacia la cruz, ese peregrinar de Jesús hasta el lugar de la calavera, junto con sus soldados, esos mismos eran los que lo golpeaban, los que lo humillaban y se burlaban de Jesús. Ellos estaban presentes cuando Jesús murió en la cruz. Al ver los acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron enseguida de la muerte de Jesús, mire lo que ellos dijeron. Ahí esto viene en Mateo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente esta era Hijo de Dios. Así es. Así es que con esas señales sobrenaturales, pues no tuvieron más que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es que Dios toca el corazón aún el más duro, Leti. Y eso fue bien obvio, Rebeca. Sí. El cielo se oscureció, el velo se rasgó, tembló, o sea, pasaron muchas cosas. Las tumbas se abrieron. Así es que los que antes golpearon, insultaron y se burlaron de Jesús, ahora eran transformados. Y eso Jesús lo había dicho. Ahí en Juan
12:32 dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a mí a todas las personas. Jesús anunció el poder magnético de la cruz y el centurión fue el primer fruto. La cruz le movió a ver la majestad de Jesús como ninguna otra cosa él había visto y había hecho de impresionarlo a tal grado. Gloria a Dios por ello. Y sabes, Rebeca, yo pienso esto y yo creo que tú también y muchos de los que nos escuchan. Nadie que voltea a ver la cruz de Jesús queda igual ante este maravilloso acto. Así es. Que alcance a comprender la magnitud de lo que es la cruz y lo que Jesucristo hizo ahí por nosotros. Definitivamente hay una gran belleza en la cruz. Es el único medio que nos lleva a una transformación. En la cruz muere nuestro ego, nuestro individualismo, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Es ahí donde se muere la mentira, el engaño, donde la maldición pierde fuerza, donde aprendemos a perder para ganar, a dar para ganar, a dar para recibir, donde aprendemos a morir para que Él viva en nosotros. Amén. Comenzamos a participar de su naturaleza divina. Esto es milagroso, esto es extraordinario, inimaginable. Quien permanece con Jesús en la cruz ve cosas que los demás no ven. Se le abren los ojos y el entendimiento a cosas que antes no conocían y estaban ocultas. Un crucificado con Cristo sabe quién es y no tiene necesidad de probar nada a nadie. Así es. El Señor lo sabe y el Señor lo hizo y nosotros lo sabemos. Y eso es un milagro, cambiar el corazón y la mente de las personas para que sean transformadas. Así es que por más reacio, ruin, pecador, que cualquiera pudiera ser, en Jesús hay transformación verdadera, verdadera. Así no es pasajera y una transformación que viene del corazón. Del interior. Sí, definitivamente no sale de otra parte. No hagamos prejuicios ni subestimemos a nadie. Todo aquel que reconoce al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y que fue a la cruz por todos los pecados, que murió y que resucitó y que confiesa con su boca y lo cree en su corazón genuinamente, será transformado. Será una nueva persona en Cristo. Que todo lo que hagamos sea para Él y sea por Él. Y tenga trascendencia eterna, aún las cosas más sencillas. Gloria a Dios por su misericordia y amor inagotable por esta humanidad, Rebeca. Definitivamente. Recordé el versículo que en Gálatas 2:20 con lo que nos estás compartiendo, Leti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bendición tan hermosa, ¿verdad? Así es, Leti. Es por eso tan importante que nosotros lleguemos a ese entendimiento pleno y completo. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? No quiero, me da miedo pensar eso. Así es. Otro evento asombroso fue la oscuridad en pleno día. En Mateo 27:45 y dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este increíble evento donde en pleno día, o sea, de 12 a 3 de la tarde, fue que en ese momento todo el peso del pecado del mundo cayó sobre el corazón y el ser de Jesús. Ese fue el momento que Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por usted y por mí. Segunda de Corintios 5:21, así lo enseña. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y que el castigo que Él sufrió por nosotros implicó la inevitable separación de Dios que produce el pecado. ¿Te acuerdas, Leti, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más adelante se los comparto. Aquí tenemos algo de valor incalculable. Jesús pasó por el abismo más insondable y salió de nuevo a la luz. Nosotros también, si nos aferramos a Dios, aun cuando parece que estamos solos, que está lejano, aquel que vence es el que se niega a creer que Dios se ha olvidado de él, aun cuando todas las fibras de su ser se sientan abandonadas. Vencedor es aquel que sin importar qué tan oscuro sea el valle,
todavía se aferra a Dios, porque eso es lo que hizo Jesús. Recuerdo las palabras de Jesús en la cruz. Mateo 27:46, el que le mencioné ahorita. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios es santo y no puede convivir con el pecado. Así es que su único hijo, por quien todo lo hizo, llevó en su cuerpo todo el peso del pecado de la humanidad, por usted y por mí. Qué tremendo, ¿verdad, Leti? Qué maravilloso, qué increíble, Rebeca. Esto es increíble, nada más porque es el Señor, porque ese amor que no podemos entender. Los apóstoles fueron apedreados, señalados, encarcelados, azotados y muertos por causa de su amoroso Señor, sabiendo a quién habían creído, porque Cristo venció la muerte con poder al resucitar. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Tiene victoria en las áreas que Él le demanda? Esa es una lucha diaria. Así es. Nos despedimos de ustedes, familia, bendiciéndoles, agradeciéndoles a todos ustedes, los que oran por nosotros. Muchas gracias. Recuerde que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7:05 de la mañana. Y por favor, no se pierda el programa de lunes, que seguramente les será de gran bendición. Recuerde, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios les bendiga.